El tratamiento de la obesidad puede comenzarse con dietas cuando el paciente tiene un índice de masa corporal entre 30 y 35, que es lo más adecuado. A partir de este índice de masa corporal sí que habría que tomar otra serie de medidas más resolutivas tendentes a que el paciente pierda peso y no llegue a tener un síndrome metabólico, puesto que los pacientes que sufren un síndrome metabólico, es decir, aumento del colesterol, de los triglicéridos, del perímetro abdominal, pero también pacientes que son hipertensos o que pueden llegar a ser diabéticos, implica que van a tener un riesgo cardiovascular bastante más elevado con respecto a la población general. De hecho, la mortalidad en el paciente obeso es 5 veces superior al paciente que tiene un peso normal. Dentro de estas medidas que se pueden tomar, aparte de la dietética, estaría, por ejemplo, como la menos invasiva, el balón gástrico. El balón gástrico es una medida útil que tiene que ir o debe de ir siempre acompañada de dieta durante el tiempo que el balón está colocado y después cuando el balón se degrada o cuando se retira. Hoy en día hay balones que ya se degradan per se y no hay que ponerlos ni colocarlos endoscópicamente ni retirarlos con endoscopia. Estos balones pues, son útiles y pueden llegar a conseguirse una pérdida de peso de aproximadamente unos 20 kilos, tampoco mucho más. Y desde luego el paciente tiene que volver a hacer inicialmente una dieta cuando digo que el balón se ha degradado para evitar ese conocido como efecto rebote y que por tanto el paciente pudiera recuperar todo el peso perdido o incluso a veces más. Existen también otras técnicas intermedias como puede ser la funda duodenal, como puede ser el Apolo, como puede ser el Pose, que pueden valer también, pueden tener una validez de aproximadamente 1 o 2 años, máximo 3 años, pero la mayoría de estos pacientes acaban teniendo una reganancia de peso. Por lo tanto, ya tendríamos que orientarnos, si el paciente tiene un índice de masa corporal superior a 35, orientarnos hacia una cirugía bariátrica, es decir, la cirugía de la obesidad. Dentro de las distintas técnicas que hay hoy en día, las más utilizadas son la gastrectomía tubular y el bypass gástrico. Comenzamos en sus momentos con los grandes obesos a hacer una cirugía derivativa mucho más agresiva, como es la técnica de la RAZ o el bypass, la derivación biliopancreático o bypass switch duodenal o bypass duodenal, que hoy en día prácticamente se utilizan únicamente para los pacientes superobesos. Por lo tanto, para los pacientes que están en un índice de masa corporal de 35 y 55, las técnicas más utilizadas son, como he dicho, la gastrectomía tubular y el bypass gástrico. La gastrectomía tubular precisamente se empezó a llevar a cabo en Estados Unidos en el año 2001 a raíz de una primera fase de tratamiento quirúrgico en los pacientes superobesos, de forma que una vez que habían perdido ya 40, 50 o incluso 60 kilos, se les realizaba una segunda técnica derivativa. Los resultados de la gastrectomía tubular fueron tan buenos y sorprendentes que algunos pacientes no llegaron a intervenirse y por eso es una técnica que ha ido ganando, puesto que además es una técnica bastante segura y ha ido ganando adeptos dentro de los cirujanos, como he comentado. Hoy en día prácticamente en algunos países la mitad de las cirugías bariátricas son gastrectomías tubulares o incluso más. El bypass es una técnica también bastante adecuada cuando el índice de masa corporal del paciente está ya por encima de los 50. Es una técnica que, por otro lado, produce un déficit de absorción de hierro que hay que suplementar y a veces de otras vitaminas que pueden ser el ácido fólico, la vitamina B12, aunque esto quizás sea más infrecuente. Pero sí que es cierto que va a necesitar un mayor control analítico que la gastrectomía tubular, que no necesita ningún control analítico. La gastrectomía tubular es una técnica puramente restrictiva, mientras que el bypass es una técnica restrictiva y derivativa, es decir, se produce una mala absorción en el bypass gástrico. El bypass gástrico consiste en hacer un reservorio con el estómago y subirle intestino delgado de forma que establezcamos, si me permiten decirlo así, un cortocircuito de aproximadamente 1,5 metros y lo que hacemos es evitar el paso del alimento por el duodeno y las primeras asas yeyunales, de forma que pasa directamente del estómago al yeyuno. El bypass es una técnica que ha sido la técnica más utilizada, pero sí que es cierto que está siendo cada vez menos en favor de la gastrectomía tubular porque es algo más agresiva y quizás también una cirugía que tiene un poquito más de riesgo quirúrgico que la gastrectomía tubular.